Muy buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Sinisterra y nuestra obra literaria son Los ríos profundos, escrita por el autor José María Arguedas, publicada en 1958, y su género literario es narrativo, una novela indigenista y social. En cuanto a su contexto histórico, esta obra se desarrolla en Perú, en donde en esa época existían muchas dificultades, muchas desigualdades y muchas diferencias entre culturas y clases sociales, especialmente hacia la cultura de indígenas andinos y los de Occidente. Los indígenas andinos eran la comunidad más vulnerable, más pobre, y los de Occidente eran los de las clases más altas y los que en ese momento tenían más poder, ¿sí? José María Arguedas escribió esta novela porque él nos cuenta que convivió con las comunidades indígenas y que llegó a sentir una profunda conexión con esta comunidad. Y de alguna manera José María Arguedas quiso resaltar la importancia de la comunidad indígena, de la cultura indígena, mostrar su realidad, sus costumbres y su forma de ver el mundo. Bueno, esta obra trata sobre un joven llamado Ernesto. Ernesto es un adolescente muy observador, sensible, inteligente. Ernesto todo lo cuestiona, él es muy observado. Junto a su padre recorren por muchos lugares, por muchos pueblos, hasta llegar a un internado ubicado en Abancay. Abancay es un pueblo ubicado en el Perú, ¿sí? El padre de Ernesto recorre por todos estos lugares en busca de una mejor estabilidad económica. Cuando Ernesto ya se encuentra ubicado allí, en ese lugar, que es el internado, él desde allí empieza a observar todo lo que ocurre a su alrededor. Empieza a observar todas las injusticias, toda la discriminación, toda la opresión que ocurre, que los de Occidente le hacen a los indígenas andinos, ¿cierto? Desde allí él empieza a observar todas las injusticias, todas las diferencias entre clases sociales, y de alguna manera empieza a entender mejor las diferencias entre estas dos clases sociales y a comprender mejor el mundo que los rodea. Finalmente, Ernesto, él termina huyendo, ocurre un disturbio en el internado y él finalmente termina huyendo. Bueno, los personajes principales de esta obra son Ernesto. Ernesto es el personaje principal de toda la obra, es el protagonista. Gabriel, su padre, que es un abogado que anda errante de un lugar a otro en busca de estabilidad económica y para dar una mejor vida a su hijo. Aunque él quiso darle una estabilidad a Ernesto, pues él quiso darla, pero no se logró. Y Antero es el mejor amigo de Ernesto allá en el internado, quien le brinda amistad y compañía, ¿sí? Es con el que vive toda esta dura experiencia mientras está allí en el internado. El conflicto central de esta obra es el choque entre estas dos culturas y entre las diferentes clases sociales, entre la de indígenas andinos, que es la población más pobre, más vulnerable, y los de Occidente, que son los que dominan a la cultura de indígenas andinos, los oprimen, los discriminan, los marginan fuertemente. Y también Ernesto pasa por un conflicto interno con él mismo, porque él se siente perdido. Él quiere saber cuál es su lugar en ese entorno que lo rodea. Él quiere saber quién es él realmente, busca su identidad.
él busca su identidad y saber de alguna manera quién es él realmente y comprender mejor el mundo, comprender mejor su entorno por el que está rodeado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Grey Estefany Preciado Arboleda. A continuación yo voy a hablar de los elementos básicos del análisis literario. Y para darle desarrollo a esto, vamos a responder las siguientes preguntas. Primeramente, dice, ¿quién cuenta la historia? La historia la cuenta Ernesto. Él es un autor, un narrador autodiegético. ¿Qué esto quiere decir? Que cuenta la historia desde su propia, desde él mismo, pues. O sea, es un personaje, es el personaje principal, además es el protagonista de esta historia y los hechos son directamente de su vida y el trayectorio que hace en los viajes con su padre, mientras su padre busca una mejor estabilidad laboral. Esto responde a esta pregunta, que es si el narrador participa en los hechos. Claro que sí, porque ya lo dije. La segunda pregunta es, ¿qué sabe el narrador? El narrador, al ser autodiegético, entonces sabe sus sentimientos, conoce y sabe y cuenta sus experiencias, también cuenta las experiencias de los demás personajes que observa, ¿cierto? También cuenta la realidad social que mira en su entorno durante todo el desarrollo de la obra. Tenemos la siguiente pregunta, que es sobre el tiempo, que dice que si esta historia es lineal. Sí, esta obra literaria es lineal. ¿Por qué? Porque el tiempo es cronológicamente, o sea, el tiempo que se cuenta es cronológicamente, aunque también tiene saltos temporales. Aquí respondemos la siguiente pregunta, que es si él tiene recuerdos, anticipaciones o saltos temporales. Sí, tiene saltos temporales. ¿Cuándo? Cuando él recuerda que antes de iniciar los viajes con su padre, por los 200 pueblos, más de 200 pueblos que pasan buscando estabilidad laboral, el padre lo deja con unos familiares porque él está siendo perseguido por políticos. Entonces, en su persecución él lo deja con unos familiares. Esos familiares son muy crueles, lo maltratan y lo obligan prácticamente a él a escaparse y a buscar refugio. Él busca refugio en un indio. Él dice que encuentra un indio sembrando maíz y él busca refugio en ese indio. Ese indio con otras mujeres indígenas lo acogen y le dan mucho amor y le enseñan muchos valores que él menciona en la obra, que en ese momento son los que él está ejecutando en su vida, esos valores que le enseñaron esos indios. La siguiente pregunta es, ¿dónde ocurre la historia? La historia principalmente ocurre en Abancay, donde está el internado, ¿cierto? Pero, como ya dije, mencionan también los más de 200 pueblos, que muchos de ellos obviamente no les dicen el nombre, pero sí mencionan sus descripciones, su naturaleza. Dice que mira montañas hermosas, piedras preciosas, ríos profundos y bueno, etcétera, y etcétera. A ver, ¿qué importancia tiene el espacio? El espacio es importante porque muestra diferencias sociales, también muestra discriminación, el sufrimiento de los ciertos personajes, incluyendo el de Ernesto, ¿no? El principal sufrimiento que yo miraba en esta obra, al momento que lo leíamos y le comentaba a los demás compañeros, era el abandono, ¿no? Este chico sufre abandono en varias ocasiones en la obra, no por obligación, o sea, el padre no lo hace por querer, sino por obligación, ¿sí me entiende? Y a raíz de eso, pues él madura mucho, ¿cierto? Y crece como persona y todo lo demás y aprende mucho, pero pues siempre es notable la tristeza y las emociones y sentimientos que él narra en esta historia por el abandono que sufre a causa de
de eso que sucede en la historia, que es la falta de oportunidades laborales, principalmente para sus padres. A ver, continuamos con quiénes son los personajes principales. Está el Ernesto, que es el narrador y el protagonista. Está su padre, que es don Gabriel, de profesión abogado, qué pena. Y también están los compañeros del internado, que ahí los narran sus formas de ser, su carácter, narran de dónde vienen, sus familias, etc. También está el padre Linares, que es la autoridad del internado, ¿cierto? Representa el poder religioso en esa obra. Aquí están algunos nombres de los personajes. Está la Marcelina, que es la demente. La demente, en ese caso, me llama mucho la atención porque dice que ella es una mujer demente, ¿no? Y que va de visita al internado porque el padre la coge y le da comito y es abusada, violentada, le hacen bullying, le empujan, todos los perversos pues, del internado, los alumnos perversos, incluso Uñuco intenta hasta que Palacitos, que es uno de los inocentes, él es todo tímido y todo, intenta obligarlo a Palacito a que viole a la demente. Ya por los demás compañeros que se meten e intervienen, no lo hace. Allí miramos claramente el abuso sexual, pues, que fue prácticamente sometida a la demente. ¿Cómo evolucionan los personajes? Solamente encontramos evolución en Ernesto. En Ernesto encontramos que él comprende mejor las injusticias sociales y fortalece su identidad, tanto cultural como personal. Como ya lo dije, él madura y aprende muchas cosas, tanto que al final de la obra él termina saliendo a buscar su identidad porque ya comprende muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué conflictos encontramos en esta historia? El conflicto principal, reitero, es la falta de oportunidad laboral y económica para sus padres. También encontramos la discriminación, la lucha entre culturas andina y occidental, la injusticia, ¿cierto? Y los problemas personales que enfrenta Ernesto durante toda la obra. El género de esta obra es narrativo, es una novela indígena y los temas principales son la identidad cultural, la injusticia social, la discriminación hacia los indígenas, la infancia y crecimiento personal, que como ya dijimos, ocurre en el protagonista que es Ernesto, la conexión con la naturaleza y el mundo andino, que es el relato de la naturaleza, que él es en toda la obra, y etcétera. Y el estilo es su lenguaje, que es el español principalmente, pero en varias partes los personajes hablan en quechua, un lenguaje indígena, claro está. ¿Qué emociones o efectos producen? Producen emociones: tristeza, reflexión, admiración cultural y andina. Pues tristeza sí, la verdad nosotros hablábamos mucho y nos causaba mucha tristeza la parte, como ya lo dije, del abandono de Ernesto, y también que el padre es obligado prácticamente a dejarlo en ese abandono, ¿no? Y traíamos esto a la realidad, que a veces a nosotros nos toca dejar nuestros hijos literalmente abandonados, bueno, no abandonados, sino con otras personas o con nuestros familiares, por salir a buscar mejor economía, por salir a buscar trabajo o hasta por venir a estudiar, ¿cierto? Y a uno eso le duele, uno eso como madre le duele, y también los niños sienten ese dolor, ese sufrimiento como tal, pero pues son cosas que a uno se le sale de las manos, ¿no? También, por último lugar, tenemos qué símbolos y figuras literarias importantes encontramos en la obra. Principalmente encontramos los ríos profundos, que de allí es que proviene el nombre de la obra, que es Los Ríos Profundos. Y los ríos profundos representan la fuerza, la profundidad del mundo andino, la naturaleza como símbolo de libertad y espiritualidad para todos los personajes. Muchas gracias, le damos paso a nuestro siguiente compañero. Sí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Moreno. Para este punto, la perspectiva del análisis, nosotros como grupo escogimos
lo que es el marxismo literario, ya que, como nos lo explicó el profe en la clase pasada, el marxismo literario se enfoca en lo que viene siendo la economía, conflictos sociales, problemas entre ricos y pobres, la desigualdad e injusticia. Entonces, para ello, nosotros tomamos en cuenta lo que es el marxismo literario, ya que la obra como tal es encapsulada en una problemática y unas injusticias raciales, por decirlo así, lo que viene siendo el problema de los indígenas peruanos con los occidentales, ¿ya? Entonces, para ello tomamos en cuenta el marxismo, ¿ya? El marxismo literario. ¿Qué conflictos sociales aparecen? En la obra se muestra mucho lo que es la desigualdad, la injusticia, la discriminación hacia los indígenas y sobre todo a las personas pobres. Ernesto, que es un joven muy observador, y sobre todo el protagonista, él observa toda esa injusticia de que hay personas que tienen como el estrato, decirlo así, más alto, y son los que tienden a oprimir a los indígenas y mantenerlos como sumergidos en la pobreza y abusar de ellos, ¿ya? Entonces, el conflicto social durante la obra se refleja mucho, ya que los indígenas son muy oprimidos por la clase alta. Por otro lado, el cristianismo, por decirlo así, el catolicismo, también tiene una parte muy fundamental, lo que viene siendo la opresión, porque ya mediante lo que es el catolicismo, el padre Linares, durante la obra, entiende así como proclamado como un dios, por decirlo así, y es una persona que tiene como el poder o el mandato sobre las personas más pobres, que en este caso vienen siendo los indígenas, ¿ya? ¿Qué papel tiene el dinero o el poder? Las autoridades, hacendados y algunos religiosos usan el poder para controlar y dominar a las personas más pobres. Por eso las personas con dinero toman lo que es las decisiones en ese relato, ya que esta obra fue narrada directamente desde Abancay, ¿ya? Abancay es una tierra indígena y donde se ve, según el relato, existe mucho la pobreza, ¿ya? Los hacendados, decirlo así, las personas de altos recursos son los que toman las decisiones y manejan y tienen el poder directamente de todo. ¿Qué crítica social puede verse en la obra? Pues en esta parte, Arguedas critica mucho lo que es el racismo, el abuso y la injusticia social que tienen los indígenas en el Perú. En este punto, Arguedas en su obra lo que busca es como llevarnos como a pensar, no sé, y empaparnos más de lo que sufren estas personas de raza indígena en esta parte del Perú, ya que son unas personas que sufren mucho de injusticia, racismo, son abusadas por sus escasos recursos, ¿ya? Alguien critica mucho ese racismo, porque como vemos ahora nosotros tenemos mucha igualdad, a pesar de que son personas indígenas, por decirlo así, negros, blancos, mestizos, todos tenemos las mismas condiciones y podemos vivir de una manera digna, ¿ya? En cambio, esa obra nos relata una parte muy diferente a lo que nosotros vimos acá. Son personas que son muy abusadas y siguen mucho la injusticia. Entonces, esta parte que critica Arguedas en su relato, me parece a mí que es muy importante, ya que es algo que ahora nosotros, a pesar de que estamos en un siglo XXI y todo lo demás, se han actualizado cosas, seguimos sufriendo de esas mismas problemáticas. Seguimos sufriendo de esas mismas problemáticas, ¿ya? Entonces no podemos hacernos ajenos a esa injusticia, sino que desde nuestra perspectiva ir combateando ese chi y no dejar que esas cosas también nos influyan, sino que irlas modificando y mejorando a raíz del tiempo. ¿Qué valores o ideologías reproduce el texto? La novela defiende mucho lo que es la dignidad, la cultura indígena y la importancia de los pueblos indígenas en su relato, ¿ya? Por otra parte, podría decir que
En la parte que hablaba la compañera anteriormente, que él en su relato vinculó lo que es la lengua quechua, él la vincula para con eso conseguir una mayor conexión con el lector y que todo se vea que es real, porque la obra prácticamente no es, por decirlo así, que imaginaria, no, esto sucede, realmente ha sucedido en lo que es el área andina, los indígenas andinos del Perú. En los ríos profundos el quechua tiene su gran importancia porque presenta una identidad cultural, sentimiento y genera como esa conexión. ¿Ya? Y otra cosita que se me escapaba. En esta parte vemos cómo la novela muestra la desigualdad social. La desigualdad social, y vemos que Ernesto protagoniza observando a los indígenas, las personas pobres que sufren discriminación e injusticia. Entonces, basada en que la obra trata directamente de lo que es la injusticia, la pobreza, la discriminación y lo que sufren las personas pobres, ¿no? por su estrato o por decirlo así, entonces seleccionamos lo que viene siendo el marxismo literario. Para ello le damos paso a la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Neily Xiomara Valencia y yo les voy a hablar acerca de la crítica de la obra literaria. Bueno, Los ríos profundos principalmente critica la desigualdad, ¿sí? Y ese abuso de poder que estas personas que quizás que tenían un mejor estatus económico, lo que hacían era como mirar como por decirlo así, como alguien que menospreciado, o sea, miraban a las demás personas como menospreciados por ser pobres o por su origen o bien sea por su color de piel, ¿sí? También para ello hay unos puntos que nos ayudan a sustentar un poco más esta crítica. Tenemos unos ejemplos que son, por ejemplo, los muros incas. En los muros incas miramos cómo Ernesto, que era un chico muy pensador, él miraba las piedras no como algo estático, sino como algo que se movía, que tenía vida, sino como algo que representaba como esa fuerza de la naturaleza, de la cultura indígena, ¿sí? También podemos observar en el internado, cuando Ernesto fue llevado a ese internado, se suponía que él iba para adaptarse a ese lugar, pero en ese lugar él se dio cuenta que había demasiada injusticia. Y como lo dijo la compañera Grey, entre esas injusticias se pudo observar que había una chica llamada La Demente, la cual fue abusada, ¿sí? Y Ernesto pudo observar todas estas cosas, ¿sí me entienden? Entonces, es importante, aquí el autor básicamente nos quiso decir que el abuso del poder hacía que los más débiles fueran los afectados, ¿sí? También tenemos la pobreza y los viajes de Ernesto y su padre. En este caso, bueno, al inicio de la obra, como lo comentaba la compañera María, Ernesto obviamente viajaba mucho con su padre, pero esto se debía, como lo dice el título, a la pobreza que ellos vivían, ¿sí? Había como esa problemática social, económica, entonces por esa razón el papá de Ernesto tuvo que viajar. De hecho, él tuvo que acercarse a otras personas y pedir ayuda. También, bueno, la ayuda, por decirlo así, se la pidió a uno de sus familiares, el cual le llamaban el viejo, ¿sí? Que por ser familia muchos creemos que nos van a ayudar, pero lo que hizo este señor fue impresionante. Los mandó a dormir en un lugar donde olía horrible, prácticamente en un establo, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros miramos que las personas que son pobres, que son de escasos recursos, tienen como, por decirlo así, la desventaja o se miran afectados ante estas situaciones. Para reflexionar, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que tenemos que respetar, tenemos que valorar la cultura indígena y por sobre todo no debemos discriminar esta cultura. A esto nos lleva este autor, a que reflexionemos y amemos la cultura indígena. Buenas tardes, mi nombre es Kenia Lucía Mendoza y para finalizar nuestra exposición yo les voy a hablar sobre lo que se aprendió a realizar el análisis, ¿ya? Se aprendió a identificar elementos importantes como los personajes y cómo cada uno de ellos le da sentido a la obra, ¿ya? Que los personajes tienen
cambios y conflictos, ¿ya? Lo cual permite comprender mejor el mensaje del autor, ¿ya? ¿Por qué la obra sigue siendo importante? Porque muestra la realidad de los pueblos indígenas y muestra la realidad a que muchas madres se ven sometidas a dejar a sus hijos solos, bien sea con familiares, incluso a veces hasta con personas que no son del núcleo familiar, para salir a buscar y darle una mejor vida a sus hijos, y no nos damos cuenta a qué tipo de maltrato son sometidos nuestros hijos, ¿ya? El autor, por medio de Ernesto, nos quiere enseñar, ¿ya? Nos quiere enseñar que las personas son sometidas, cuando son de diferente nivel social, son sometidas a discriminación, injusticia y muchas cosas más, ¿ya? Me pongo como ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 2 años, ¿ya? Y mi mamá se vio obligada a ir a trabajar en una finca, pero ella me dejó con mi bisabuela, ¿ya? Pero mi bisabuela no sabía leer ni escribir. A mí me preocupaba mucho porque todo el tiempo yo iba al colegio, pero nunca llevaba las actividades, ¿ya? No fui sometida a maltrato, pero era lo más importante, que no podía hacer actividades porque mi abuela no sabía leer ni escribir, ¿ya? Lo que el autor nos quiere enseñar, ¿ya? Nos quiere enseñar que por mucho que una persona sea de diferente condición, tenga diferente cultura, debemos respetarlo y valorarlo. No importa si es pobre, si tiene otra condición social, tiene culturas diferentes, ¿ya? El autor resalta la profunda exploración de la identidad cultural y social del Perú. Muchas gracias. Una pequeña conclusión también a nivel personal que nos dejó la obra como enseñanza, como ya lo reiteraba, es el abandono, ¿no? En muchas ocasiones como dijo la compañera, nos toca dejar a nuestros hijos con diferentes personas y todo lo demás, y a veces uno piensa que porque los niños son pequeños no se acuerdan de las cosas y todo lo demás, pero hay cosas que quedan como impregnadas en la infancia, ¿cierto? Como este tipo de cosas. Por eso una recomendación, saliéndonos un poquito de la obra, es como que si ya es obligación dejar a nuestro hijo con otras personas para buscar un mejor porvenir, una mejor situación económica, por lo menos estar seguro de con quién dejamos nuestros hijos. Dicen que uno nunca termina de conocer a las personas, pero sí, pues, como que hacer esa evaluación de que sea una persona buena, una persona de que lo trate bien, que de pronto no lo vaya a tratar igual que uno, pero pues por lo menos asemejanza a que cuando están con uno, ¿cierto? Porque pues allí es donde viene la violencia intrafamiliar, como lo miramos en la obra, que cuando el padre era prófugo, que lo dejó con esos familiares lo que hacían era maltratarlo, discriminarlo, mejor dicho, de tanto así que el niño le tocó huir y salir a buscar ayuda a otros lados, ¿no? Y eso pues hacíamos énfasis los compañeros y reflexionábamos en esa parte de tantas partes importantes que tiene la obra, pero esa fue una de las que más como que nos impactó y nos llegó, ¿no? Bueno, esta obra me gustó mucho porque habla sobre una realidad social, ¿sí? Muchas veces los que tienen el poder, los de las clases más altas, los que tienen su dinero, por decirlo así, quieren humillar, opacar, marginar y discriminar a los que tienen menos, ¿sí? Eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que no importa de qué color seamos, si es negro, si es blanco, si es mestizo, si es indígena, de dónde venga su origen, si tiene alguna condición, si tiene dinero, si no tiene dinero, que eso no importe, porque todas las personas debemos ser tratadas por igualdad, con equidad y con dignidad. Muchas gracias.